En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por este día que nos has permitido pasar en tu presencia. Te pedimos, Señor, nos concedas tu Espíritu Santo, derrames tu amor en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestro encuentro de esta noche. Vamos a hablar sobre el matrimonio en el siglo XX y cómo veremos solo una parte, como también en el siglo XX no solo las dos guerras pues han sido destructoras, sino también algunos movimientos, ¿no?, que han aparecido. Por tanto, para este encuentro voy a compartir unas diapositivas, ¿no?, para que podamos ver si se ve. Sí, padre. Si me pueden decir padre. si lo están viendo. Se puede ver. Sí, Muy se bien. ve, padre. Muy bien, muchas gracias a todos. Ahí están despiertos, ¿no? Entonces vamos a ver qué ha pasado en el siglo XX en torno al matrimonio, de los cuales estamos viviendo pues las consecuencias. En primer lugar, ¿no?, en torno a la sexualidad, sobre todo, en el siglo XX, pues ha habido este paso de un extremo a otro extremo, que es como el péndulo del reloj, que pasa de un extremo al otro extremo. En un extremo está visto el sexo como tabú, ¿no? Como en el cual lo más importante es el alma que el cuerpo. En esta circunstancia, sobre todo visto desde una perspectiva puritana, maniquea, también dualista, donde el alma vive separado del cuerpo y el cuerpo es visto como algo que es malo. Naturalmente, el sexo pues es algo que ensucia según expresiones o cómo podemos verlo, ¿no? Pero de esta importancia que se da más al alma que al cuerpo, ¿no? De ahí se ha pasado, ¿no? Se ha pasado al otro extremo, ¿no?, de la liberación del sexo, ¿no? La liberación del sexo donde lo más importante es el cuerpo que el alma. Esta importancia del cuerpo incluso llega hasta dar un culto. Ya no solo estamos hablando del tema de la belleza del cuerpo, sino en todo lo concerniente al cuerpo. Entonces, si lo más importante es el cuerpo, entonces todos los programas, todas las cosas que se hacen es para que el cuerpo esté sano, el cuerpo esté bello y que sobre todo seduzca. El tema que el cuerpo esté sano no es un problema, sino el problema es que con esa búsqueda, ¿no?, incesante, ¿no?,
lo que se hace es despreciar el alma, que se llega a un olvido del alma. Por tanto, es, un materialismo, olvidar que el hombre es un ser trascendente. El hombre no es solamente un ser material, un ser mundano, sino también es cuerpo y alma. Corpore et anima unus, es decir, una unión sustancial del cuerpo y el alma. Y por tanto, el sexo, pues no es algo añadido, sino que la persona misma existe como un ser sexuado. La persona no existe como algo neutro, sino existe como un ser sexuado. Existe como varón o como mujer. No existe una persona humana neutra sin sexo. Este péndulo del reloj de ver el sexo como tabú después la liberación del sexo es una concepción parcial de la persona, o solo dar importancia al alma olvidando el cuerpo, o solo dar importancia al cuerpo olvidando el alma. En cambio, la iglesia siempre ha dicho y ha apreciado a la persona como algo uno, cuerpo y alma. Es la persona, es la persona, ¿no? Que es cuerpo y alma la que está llamada a santificarse. Y el sexo es un don que Dios ha dado a la persona para que sea fuente de su santificación viviendo en el matrimonio o en la castidad. En cambio, ¿no? También el alma y el cuerpo también son un don de Dios. Es decir, el que se salva no es solo el alma, es la persona la que se salva. La persona, cuerpo y alma. Ciertamente ahora cuando morimos, nuestra alma va a la presencia de Dios para el juicio particular y nuestro cuerpo van al cementerio, que cementerio significa dormitorio, esperando, dice San Pablo, el toque de la trompeta final donde resurgirán los muertos. Por tanto, ¿no? En la resurrección final, nuestro cuerpo se va a unir a nuestra alma, por eso el alma es espiritual, inmortal y se volverá a unir, ¿no? Y se volverá a unir en la resurrección final a nuestros cuerpos. Por tanto, ¿no? Esta es aquí depende mucho un tipo de antropología que se vea. Por tanto, ahora dicho esto, entremos al siglo XX. En el siglo XX, en materia de amor, sexualidad y matrimonio, sobre todo será la segunda mitad que, que va a ser no solo complicado, sino muy arriesgado para el matrimonio. Es decir, el amor, la sexualidad y el matrimonio en esta época de la segunda mitad del siglo XX, se afirma que no respondería, es interesante, a un modo de ser de la persona, sino a su ámbito de la libertad. Explico esta frase. Es decir, que el amor estaría reducido a la libertad o sometido, digámoslo así, la sexualidad estaría sometido a la libertad, el matrimonio estaría sometido a la libertad de la persona, y de este modo, ¿no? Es fácil poder desvirtuar todo, ¿no? Sin embargo, la verdad, ¿no? Y siempre la iglesia lo ha enseñado, también la filosofía, que es la persona que ama, pero una persona que es libre, que ama. Es la persona que es un ser sexuado. Y el matrimonio es para poder dignificar a la persona. Por eso Juan Pablo II llama al matrimonio comunión de personas. En esta frasecita, el riesgo, ¿cuál es? ¿Cómo se ha hecho? Después veremos amor libre. Dos valores que han unido, amor y libre.
¿no? Sexualidad libre, matrimonio libre. Entonces, de ese modo, se destruye el amor, se destruye la sexualidad, se destruye el matrimonio, ¿no? Como ya desde el inicio, esta manera de enfocar, de que decir que el amor, la sexualidad y el matrimonio no responden a la persona, a su modo de ser de la persona, sino a su libertad, es destruir el amor, la sexualidad y la familia. En el siglo XX, en esta mitad del siglo XX, ¿no? Ya cansados de las exigencias morales y legales impuestas, ¿a qué van a decir que hagan lo que les apetezca? ¿No? Hagan lo que les apetezca. ¿Y qué es lo que apetece? Rediseñar su sexualidad. Hay una cosa cierta, ¿no? Que en ciertos momentos, quizá antes del Vaticano II también, de ahí la importancia de la teología del cuerpo de Juan Pablo II y la encíclica Humane Vitae, ¿no? Que son importantísimos, ¿no? El matrimonio lo ven como una exigencia, ¿no? Que tiene unas normas morales y legales, pero quedémonos con esa palabra que es una exigencia, ¿no? Y por tanto, ¿no? Esa exigencia que cansa, ¿no? Que cansa. Y entonces, ¿cuál es la reacción? ¿No? Quitarse ese yugo que cansa. Por tanto, el matrimonio, dicen que el matrimonio tradicional hay que reemplazarlo con un no matrimonio. ¿Ve? Si el matrimonio es un problema, ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? Entonces hay que quitar el matrimonio, ¿no? Eh, Muerto el perro, se acaba la rabia, ¿no? Entonces, ¿no? El tema no es ahí, no está ahí la solución. Aún más en materia de amor y matrimonio, ¿no? Hay una transformación cultural y social, ¿no? Que va a darse, ¿no? Como respuesta a este amor conyugal, un amor alternativo, ¿no? Un amor alternativo. Por tanto, ya no solo va a ser una revolución sexual que del año 68, sino también una revolución sentimental, jurídica y política. A mitad del siglo XX se da esta revolución sexual, como ya lo conocemos, ¿no? Se da una revolución sentimental donde prima el sentimiento y no la razón, ¿no? Donde el matrimonio está bajo la, no solo ya la tutela, sino bajo el manejo de lo jurídico y lo político. Es decir, ya en el matrimonio, y se habla del matrimonio y se decide cómo tiene que ser el matrimonio, se decide por votos de los políticos, ¿no? Si aprobamos que esto o lo otro en torno al matrimonio y la familia, ya no se dan porque son exigencias de la naturaleza humana, porque que se den por estudios, ¿no? Sino por votos de los políticos, ¿no? Y esto cambia todo. Se da una revolución sexual, sentimental, jurídica y política. Por tanto, ¿no? La acusación en este tiempo, ¿no? La acusación en este tiempo es que el matrimonio no sirve para organizar, para vivir el amor. Esta acusación es fuerte, ¿no? Pensar y decir que el matrimonio no sirve. No es que, no solamente ya que es un problema. Antes del siglo XX, ¿no?
había sospecha contra el matrimonio porque habían matrimonios que fracasaban, ¿no? En toda la historia de la humanidad ha existido el matrimonio y matrimonios felices, pero también fracasos matrimoniales. Ya el Papa Francisco, en el primer capítulo de la Amoris Laetitia, dice que la Biblia está llena de historias de amor, pero también está llena de fracasos de amor. En el siglo XX hay una acusación, ¿no?, de que el matrimonio sería una herramienta de la cultura judeo-cristiana para poder someter a la mujer y controlar la intimidad, ¿no? Esta acusación, ¿no?, ya conocemos de corte marxista, donde Marx decía que la primera el primer lugar de donde había sometimiento de la mujer, la esclavitud, era la familia, el matrimonio, ¿no? Por tanto, esa lucha de clases, ¿no?, según esa antítesis, antítesis y síntesis hegeliana, ¿no?, en el matrimonio también se da la tesis del esposo, la antítesis. La esposa, por tanto, se da una lucha, ¿no? Una lucha que en esta lucha, ¿no?, tiene que darse una revolución, cuál es de levantarse contra el hombre, ¿no? Por tanto, esta acusación, ¿no?, será fuerte y después tendrá su eco en la ideología de género. Pero también hay otra acusación desde una visión política, ¿no? Cuando se habla del pluralismo democrático, ¿no?, que en la democracia no podía haber solamente un partido, una línea, sino que tiene que haber, pues, varias corrientes. Y desde la política dice que el matrimonio no puede tener un único modelo, que el matrimonio no lo puede diseñar la iglesia, solamente lo que dice la iglesia, no, sino que cada sociedad, cada uno puede diseñar cómo vivir el matrimonio, ¿no? Aún más con un individualismo y subjetivismo donde nadie puede decir nada, y a todo esto se añade el relativismo, que cada uno tiene su verdad de cómo vivir el matrimonio, su verdad de cómo diseñar, ¿no?, el matrimonio. Por tanto, ¿no?, el matrimonio cristiano, como Dios lo ha instaurado y Jesucristo lo ha elevado a la dignidad de sacramento, pues viene cuestionado, negado, rechazado, perseguido, ¿no?, de distintos modos. Por tanto, ¿no?, en esta persecución, ¿no?, en este cuestionamiento del matrimonio, se dice que hay que revisar lo que se entiende por amor, ¿no?, que hay que revisar, hay que dar, ¿no?, un sentido nuevo al amor. Y de hecho el término amor es complicado porque indica muchas cosas. Hay que revisar, ¿no? Hay que revisar esa opción de presente sin compromiso. Eso será el amor libre, ¿no? Una opción que no está proyectada hacia el futuro. Por tanto, el amor se puede organizar y desorganizar, ¿no? Cada uno puede construir cómo vivir el amor, ¿no? Todo esto también como raíces de la ideología de género que estamos viviendo. Por tanto, la revisión del amor se da no desde una perspectiva de vivir mejor el amor, sino que tomando
como punto de partida las rupturas matrimoniales, los fracasos matrimoniales y por tanto llegando como a una conclusión que el matrimonio no es para todos, que el matrimonio no sirve. No sirve. Algunos dirán, pueden vivir el matrimonio, pero no sirve el matrimonio. Porque si hay fracasos es que no sirve. Por tanto, no solo ya se cambia y se revisa el amor, sino que se transforma el sentido del matrimonio. De este modo, pensando que revisando lo que significa el amor, cambiando lo que significa el matrimonio, se pensó que no habrían inconvenientes, que no habrían fracasos matrimoniales. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Frente a una de las revisiones del matrimonio llegará con el matrimonio legal, es decir, el matrimonio civil, ¿no? Este matrimonio legal entra en el siglo XX, ¿no? Tras todo un proceso de secularización. De hecho, que ya en el protestantismo se niega que el matrimonio tenga un carácter sagrado. Se niega que el matrimonio sea un sacramento propiamente dicho, ¿no? Aunque el protestantismo aprecie la familia, pero la sacramentalidad del matrimonio pues ha quedado disminuido, ¿no? Ciertamente es importante para el protestantismo el matrimonio, pero con toda la enseñanza que tiene, pues también ha quedado debilitado. La Constitución francesa de 1791 negó a la Iglesia esta competencia jurídica sobre el matrimonio. Por tanto, ¿no? Afirma que solo el matrimonio civil es válido, ¿no? Y lo que hace la Iglesia, pues no. Y de hecho, más adelante también, ¿no? En los Países Bajos, en Europa, se buscaba de que la Iglesia no tenga una personería jurídica, no sea iglesia, sino sea una asociación privada, ¿no? De tal modo que la política, el Estado tuviera injerencia en la iglesia, tuviera pues manera de decidir cómo se tiene que vivir la fe y de qué modo, ¿no? Pero la iglesia no es una asociación civil. En Perú, por ejemplo, hay un sistema dual, como España también, desde 1930. En España el matrimonio civil entra en 1870, ¿no? Prácticamente casi 100 años, 90 años después de la Revolución Francesa, ¿no? Estos datos pues nos ayudan a poder comprender, por ejemplo, que en Perú las partidas de bautismo y las partidas de matrimonio, pues anteriores al 36, ¿no? Tienen validez civil, ¿no? Porque no existía el registro civil y es el modo como hasta ahora pues se buscan las partidas antiguas para reclamar las herencias. En manos de los legisladores queda el matrimonio. Por tanto, de su realidad natural queda arrancada, ¿no? Y el matrimonio se convierte de algo que es real en una idea. En una idea que los políticos pueden cambiar, ¿no? Como ellos busquen y eso se realiza pues por mayoría de votos. Hasta aquí, ¿no? Hemos visto cómo ha aparecido todo un conjunto, ¿no? De lo que es importante que se ha visto sobre el matrimonio en el siglo XX. Estas cosas pues van a ir madurando y algunas cosas también va a ir empeorando, ¿no? Más adelante. Rápidamente veamos la revolución sexual del año 68, ¿no?
la revolución sexual. No puede entenderse la situación de la institución del matrimonio a inicios del siglo XXI sin los precursores del amor libre. ¿Se acuerdan que les había dicho que había que revisar el amor, la sexualidad, el matrimonio? Ya no pertenecían al ser de la persona, sino a la libertad. El hombre con su libertad podía decidir cómo vivir el amor. Eso es el amor libre. Esta expresión amor libre es muy llamativo. Son dos valores primordiales, que es el amor y la libertad, ¿no? Amor y libertad, que son dos valores, y se unen, pero tienen un significado nuevo, ¿no? Este amor libre, ¿no? Aparece también la liberación de la mujer y, por tanto, se une el sexo seguro, ¿no? El sexo seguro. Por tanto, aparece en la sociedad la idea de que la sexualidad forma parte de lo que puede ser de otro modo, ¿no? Eso es lo que decía, como la persona con su libertad puede, ¿no? Si es un amor libre, puede edificar libremente un modo de vivir el amor, ¿no? A la revolución sexual, ¿no? Viene como ayuda el movimiento hippie. El movimiento hippie, ¿no? Con esa expresión, hagamos el amor, no la guerra, ¿no? Paz y amor. El movimiento hippie, pues, nace como una expresión de bondad universal donde reina la paz, el amor, pero también con una actitud de rechazo a todo lo que para ese tiempo y en la cultura se ve como valores, costumbres, como edificando, ¿no?, los antivalores. De tal modo que el movimiento hippie lo que va a proclamar es la primacía de un amor que permite cualquier expresión sexual, ¿no? Pero este amor libre, naturalmente, si es un amor libre, que está permitido cualquier expresión sexual, por tanto, es una justificación del hedonismo. El hedonismo es una corriente también filosófica de que se pone y se exalta el placer. Hedonismo viene del griego hedoné. Hedoné significa placer. Por tanto, el hedonismo, ¿no?, es una corriente que va a buscar el placer, no solo el sexual, sino todo tipo de placer, como una cultura de escape, de huida, ¿no? Pero también, ¿no?, este modo de vivir el amor libre, pues justifica cualquier modo de vivencia no matrimonial, ¿no? ¿Se recuerdan de esta película Mamma Mía? ¿Sí? A ver, véanlo, esta película Mamma Mía es la moderna, ¿no?, de los cantantes ABBA, ¿no? Si recuerdan bien, esta película manifiesta una de las consecuencias del movimiento hippie y del amor libre, ¿no? Aquí en la película, la actriz principal, pues tiene una hija, ¿no? Y es madre soltera y se ha quedado en una isla de Grecia, bellísima, tiene un hotel
y todo lo demás, y su hija se va a casar, ¿no? Pero su hija no conoce a su papá, ¿no? Y como se va a casar, necesita, pues, que su papá venga, le lleve al altar y todo lo demás, ¿no? Y por falta de un papá, pues al final va a tener tres, ¿no? Porque la chica encuentra la agenda de la mamá y encuentra unos apuntes donde en una semana, si no me equivoco, o en unos días había tenido relaciones con tres varones cuando era hippie, ¿no? Y la chica agarra y los invita a los tres. Pero en este tiempo los tres ya son empresarios y todo lo demás, ¿no? Y llegan y ahí está la portada, ¿no? Está la actriz principal, la chica y los tres, ¿no? Y entonces, pues al final, la chica no tiene una identidad de quién es su papá. A esto algunos han llamado la generación X, es decir, los hijos del movimiento hippie, la generación X, es decir, una generación sin padre, una generación, ¿no? Que no conoce a un padre, sin identidad, ¿no? Entonces, les recomiendo verlo, esta película, donde al final dirán que son de, cada uno será papá de la tercera parte y todo lo demás, ¿no? Que, que es divertido un poco como película, pero, y las canciones, pero si lo ven, lo piensan, es bastante, ¿no? Clarificador de este movimiento hippie, ¿no? Mamma Mía, la película. También el movimiento hippie fue como símbolo de este espíritu transgresor con una estética peculiar, ¿no? Ronald Reagan decía que el hippie es un tío con el pelo como Tarzán, que camina como hien y que huele como chita, ¿no? Entonces, si alguno es hippie, pues quizá lo sepa. Muy bien, entonces el amor libre tenía una fuerza y de hecho hasta ahora tiene esta fuerza, ¿no? De pensar que el amor no tiene límites, ¿no? Como el placer no tiene límites en un mundo hedonista. Si el cuerpo y la sexualidad eran buenos, ¿no? Cualquier uso de los mismos tenía razón de bien, ¿no? Incluidos la promiscuidad, el exhibicionismo. Pero también está el tema de favorecer los derechos de la mujer, que ya desde la Revolución Francesa pues se busca esa igualdad, ¿no? Que aparecerán algunas feministas, ¿no? Que realmente van a buscar, ¿no? El derecho al voto, el derecho a la universidad, que la mujer tenga los mismos derechos en la vida pública, ¿no? Que los varones, que han sido logros excelentes, que han sido muy importantes, ¿no? Para la mujer y también para la sociedad. Pero también aparecerán, ¿no? Feministas que ya no solo van a buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? La igualdad, su participación, sino suprimir toda diferencia entre varón y mujer, ¿no? Aún más poner en oposición entre el hombre, entre el varón y la mujer, ¿no? Verlos en esa tensión, no en, no en comunión. En 1942, Simone de Beauvoir había escrito un libro, ¿no? El segundo sexo, que va a tener mucha importancia y que hace unas afirmaciones drásticas donde dice, por ejemplo, mujer no se nace, se hace. Esta expresión de Simone de Beauvoir se va a repetir una y otra vez, ¿no? Con
de distintos modos, pero sobre todo, ¿no?, en la ideología de género, para poder decir que cada uno se percibe, ¿no? Y al percibirse como hombre o como mujer, pues va construyendo su propia sexualidad. Con todo esto, pues lo que se quiere es desvincular el sexo de la persona, o sea, ya no ver a la persona como un ser sexuado, sino como algo cultural que se construye, ¿no? Uno en su opción libre. Por tanto, esa expresión pues va a ser importante. Pero la revolución sexual ha tenido una ayuda grande en estas píldoras anticonceptivas, ¿no? Que se habían descubierto unos años antes, en 1957, es decir, 11 años antes, ya se había puesto a venta en el mercado esta píldora anticonceptiva llamada Enovit, ¿no? Este descubrimiento, ¿no? Este descubrimiento de Enovit va a tener mucha importancia, va a tener un paso decisivo y una ayuda decisiva también para la revolución sexual, sobre todo para poder vivir el amor libre. El tema de la anticoncepción, pues es un tema que siempre se ha pensado y se ha buscado. Ya Aristóteles menciona distintos métodos, ¿no?, para no tener hijos, ¿no?, para que la mujer no pueda tener hijos. Distintos métodos, desde ducha de agua fría hasta usar miel y todo lo demás, ¿no? Hay un libro, ¿no?, de Javier de la Torre. Este libro, Anticonceptivos y Ética, Javier de la Torre, es de la edición de San Pablo y de la Universidad Pontificia de Comillas, donde en el primer capítulo va a desarrollar historia de los anticonceptivos. Este libro es bellísimo, si, en el sentido de que va mostrando cómo está en la historia, en el mundo de Grecia, Roma, Israel, ¿no? Se buscaba un método anticonceptivo, el método que sea más eficaz, ¿no? De todo se ha probado, ¿no? Y es interesante ver cómo cuando se descubre Enovit, pues era como lo máximo, ¿no?, lo que se había buscado. ¿Por qué? Porque se podía tener, ¿no?, relaciones sexuales, ¿no?, sin consecuencia, es decir, sin tener hijos, ¿no? Por tanto, el amor libre, el sexo seguro, pues de algún modo era ese ideal, ¿no?, que, que vendían, que ofrecían y que podían hacerlo presente de ese modo. Por tanto, ¿no?, según los ideólogos del género, por tanto, no existe una identidad sexual constitutiva, sino una identidad de género opcional, ¿no? Aquí viene una negación, ¿no? Es decir, una antropología, ¿no?, en el cual, ¿no?, se ve a la persona pues con una capacidad creadora, ¿no?, una capacidad de crear, de hacerse a sí mismo, ¿no? Lo cual no es del todo cierto. Junto a la revolución sexual, a las leyes, está el emotivismo, ¿no? Antes del emotivismo,
quisiera comentar rápidamente que si la revolución sexual se ha dado en mayo 68, en el mismo año 68, el Papa Pablo VI va a publicar una encíclica pequeñísima llamada Humane Vitae. Humane Vitae. Esta encíclica habla sobre el uso de los anticonceptivos. En el año 65 terminó el Concilio Vaticano II y en esa época, ¿no? Ya estaba en su auge todos los preparativos para la revolución sexual, los padres conciliares habían pensado, ¿no? Trabajar un documento sobre el tema de la educación sexual. Sin embargo, el Papa, sobre todo el Papa Pablo VI, cuando murió Juan XXIII, Pablo VI había sido nuncio en Francia. Pablo VI conocía muy bien la la teología francesa, incluso ha traducido algunos libros de francés al italiano. Por tanto, no solo conocía la teología, sino la cultura francesa y todo lo que en Francia, ¿no? En la Francia liberal, pues iba cocinando. Y entonces el Papa, sabiendo que en el concilio tantísimos obispos con líneas distintas, pues jamás iban a ponerse de acuerdo, el Papa que hizo, dijo que no se tocara ese tema en el concilio, sino que el Papa lo iba a tocar como un acto magisterial propio, ¿no? Y por eso el Papa publica esta encíclica Humane Vitae, que será una encíclica profética. Entre muchas cosas decía el Papa, no a los anticonceptivos, ¿no? Que el uso de los anticonceptivos fuera o dentro del matrimonio es pecado, ¿no? Y, y que el acto conyugal de los esposos, escuchen bien, ¿no? Tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión unitiva, ¿no? Esa dimensión unitiva donde los esposos se unen, no solo en el cuerpo, sino es una unión espiritual, pero también tiene una dimensión procreativa. Ambas dimensiones, es decir, son inseparables. La dimensión unitiva, ¿no? La unión de cuerpos de los esposos, y la dimensión procreativa, es decir, ¿no? La generación de la prole, ¿no? Son dos dimensiones que son inseparables. Dicho de modo claro, todo acto conyugal en el matrimonio, ¿no? Todo acto conyugal está abierto a la vida, ¿no? Todo acto conyugal está abierto a la vida. Por tanto, los anticonceptivos, té de cobre, todo tipo de anticonceptivos, ¿no? Son ilícitos, ¿no? Hablando en sentido claro, es pecado. Por tanto, si algún matrimonio usa té de cobre, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Piénselo bien, revise su cristianismo, ¿no? Si de verdad es cristiano o estás disfrazado de cristiano y en el fondo eres pagano, ¿no? Todo acto conyugal está abierto a la vida. De ahí también el onanismo, ¿no? El onanismo, ¿no? Es pecado mortal, es cerrarse a la vida, ¿no? El onanismo es eyacular fuera de la vagina de la esposa, ¿no? Eso es pecado mortal, ¿no? El onanismo viene de Onán. En la escritura había un hombre llamado Onán que para no tener descendencia, pues hacía eso y fue, ¿no? Fue muerto por eso, ¿no? Murió castigado. Dios le envió la muerte, ¿no? Para ver que es gravísimo, ¿no? El pecado.
todo tipo de los anticonceptivos. Lo que hace es separar. Si el matrimonio es una unión, una comunión, los anticonceptivos separan al esposo y a la esposa. Por tanto, ¿no? Cada acto conyugal está abierto a la vida. Y uno dice, pero ¿quién puede vivir eso? Primera cosa, cuando el Papa escribe esta encíclica, se dirige a los cristianos, es decir, está hablando a los esposos cristianos que viven la fe, que rezan juntos, que se confiesan, que van a misa, que tienen devoción a la Virgen, que se cuidan, que se aman, que se perdonan. No está hablando de aquellos que se han casado y después nunca más han vuelto a la iglesia, ¿no? Y a veces la objeción viene desde eso. Claro, los paganos dicen, pero ¿por qué me va a prohibir y todo lo demás? Yo puedo hacer lo que me dé la gana en mi matrimonio. ¿Ve? Ojo, eso es fruto de este amor libre, de todo este laboratorio, digámoslo así, del siglo XX, donde se ha cocinado todas estas ideas, ¿no? Del cual nosotros vivimos las consecuencias. Ahora bien, entonces uno dirá, pero padre, me voy a llenar de hijos en mi matrimonio, ¿no? La pregunta famosa, ¿cuántos hijos quieren tener los casados? No, padre, queremos tener solo gatitos. Es fácil, se compran 2 gatos cada uno y viven cada uno en su casa, ¿no? Cada uno con su gato, ya está, ¿no? O te casas civil, pero no intentes casarte por iglesia si no vas a vivir la fe. No, no te cases por compromiso. No te cases por agradar a la abuelita. Antes que se muera la abuelita, casémonos tranquilos. Tu abuela se irá al cielo si vives bien. Pero si vas engañando a la iglesia, te vas engañando a todo el mundo, ¿no? Fingiendo que quieres un matrimonio católico, pues no lo hagas, ¿no? Estar abiertos a la vida. Pero la encíclica no se queda ahí. La encíclica, el Papa, sabiendo los sufrimientos de los matrimonios, el Papa dice, para poder distanciar los nacimientos, ¿no? Para poder distanciar los nacimientos o para ya no tener más hijos, ¿no? Por motivos graves, por motivos graves. ¿Quién decide cuáles son esos motivos graves? Los esposos que son cristianos, delante de a los ojos de Dios, no pensando que el hijo es un obstáculo, ¿no? Algunos, y esto habrán escuchado, decir, se casan y dicen, viajemos por el mundo, ¿no? Viajemos, conozcamos antes de tener hijos, hagamos esto, lo otro, antes de tener hijos, ¿no? Y después ya tendremos hijos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacen para no tener hijos? Viven como hermanitos, camas separadas, ¿no? O hacen trampa. Por tanto, de soltero puedes viajar, ¿no? No pasa nada, ¿no? Entonces hay cosas. Por tanto, ¿no? Es importante poder ver esto, ¿no? Para poder distanciar nacimientos o para ya no tener más hijos, ¿no? El Papa dice que por motivos graves entre los dos esposos y de cara a Dios en oración y todo lo demás, ¿no? Pueden utilizar, ¿no? No me gusta llamar los métodos naturales porque no son métodos, sino pueden utilizar, vamos a decir los métodos, pero no son métodos, sino es un estilo de vida. Porque un método es pues un anticonceptivo y ya está, no tiene mucho esfuerzo, ¿no? Es un estilo de vida. Poder recurrir a los periodos infecundos de la esposa, ¿no? Y los periodos fecundos poder guardarse,
para dedicarse a la oración, para dedicarse a la familia, a la esposa, ¿no? De tal modo, de ese modo, lícito, pero no es con una mentalidad antivida. Eso, los métodos naturales no es un método para no tener hijos, sino que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Dios en su infinita sabiduría quiso que la mujer pues tuviera días fértiles, días infértiles, ¿no? Y hay distintos modos, métodos de saber, ¿no? Desde el método de la temperatura, del ritmo y todo lo demás, hasta el método Billings y el sintotérmico, ¿no? ¿No? Para poder saber cuándo son sus días fértiles y son infértiles, pero también es importante, aquí la importancia ¿cuál es? Hace falta ser esposos virtuosos para poder vivir de ese modo. Que el esposo respete a la esposa, igual el esposo, pero sobre todo sean virtuosos, sean cristianos, es decir, que de verdad sean hijos de Dios, ¿no? Requiere una santidad, pero es imposible. Eso es imposible, claro, para el hombre es imposible, para el hombre es imposible, pero no es imposible para Dios todo es posible. Ahora bien, ¿no? Con todo esto he sintetizado lo esencial, es mucho más rico el documento. Hubo un rechazo al Papa y a la encíclica de parte de obispos, sacerdotes, cardenales, y que le acusaban al Papa de haberse equivocado y le pedían al Papa que pudiera acoger, aceptar la validez y el uso lícito de los anticonceptivos dentro de la familia, ¿no? Y entonces el Papa sufrió mucho, ¿no? Sufrió muchísimo. Sin embargo, ha sido profético porque la Humana Vitae ha salvado muchísimos matrimonios, muchísimos matrimonios. El sufrimiento del Papa ha dado fruto. Pero cuando el Papa estaba escribiendo, había un obispo, sí, un obispo que en el norte de Europa, que se llamaba Karol Wojtyła, ¿no? Futuro Papa Juan Pablo II. Había escrito un libro titulado Amor y Responsabilidad, ¿no? Este libro, Amor y Responsabilidad, ¿no? El Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła. El Papa, ¿no? En este libro habla de la sexualidad, ¿no? Y habla del sexo, la persona y la tendencia sexual. Voy a mencionar los títulos de los capítulos. Por ejemplo, el Papa analiza la palabra gozar, ¿eh? Gozar, amar, usar, placer, la persona y el amor, análisis del amor, ¿no? La persona y la castidad, ¿no? Y habla de la justicia para con el Creador y tiene el último, que es un anexo, un capítulo, la sexología y la moral, ¿no? Una revisión, dice el Papa, una revisión complementaria. Y el Papa, pues, habla de todo esto, habla del sexo y todo lo demás. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? En Roma, en Polonia, no querían publicarlo. No querían publicarlo porque decía, ¿cómo un obispo va a hablar de estas cosas? ¿No? ¿Cómo puede ser un obispo que hable de estas cosas? Era un escándalo para su tiempo. Y entonces se publica en Francia, ¿no? Henri de Lubac hace el prefacio, ¿no? Famoso teólogo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac, ¿no? Hace un prefacio y lo publica y que tuvo una excelente acogida, ¿no? Después tendrá muchos escritos ya como papa, ¿no? Y digo esto, ¿no? Este libro pues ayuda muchísimo
y va en la misma línea de Pablo VI y va profundizando todo lo que es acerca del matrimonio y la familia. Aún más, ya como papa, ¿no? Va a comenzar una serie de catequesis llamadas las catequesis sobre el amor humano, ¿no? Que son 129 catequesis donde va a hablar del matrimonio, la familia, la castidad, la sexualidad, el celibato y todo lo demás. Bellísimo, toda la teología del cuerpo, que ahora hay diplomados solamente de esa teología del cuerpo. Y también escribe en el año 81 su exhortación apostólica a Familiaris Consortio, que en las primeras catequesis les he mostrado, y que esa exhortación Familiaris Consortio será como la carta magna de la pastoral familiar, ¿no? Después de Vaticano II, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, con Deus Caritas también va a hablar del amor, no solo del amor de Dios, sino del amor humano, de cómo Eros y Agape no son opuestos, sino que el Agape perfecciona el Eros. Y Papa Francisco también va a hablar, ¿no? Amoris Laetitia, y este año de Amoris Laetitia que estamos viviendo, de tal modo que la Iglesia siempre ha hablado y defendido y ha enseñado sobre la familia. En medio de este laboratorio del siglo XX que ha creado ideas en contra del amor, la sexualidad, el matrimonio, ¿no? También la Iglesia, los papas, pues han hablado. Digamos todavía un poco sobre el emotivismo, ¿no? Durante el siglo se ha identificado el matrimonio con el deber y no con el amor. Esto ha sido incluso el motivo de acusación y también no poder vivir bien el matrimonio. Se pensaba que como casados no podían ser santos. Se decía que a pesar de estar casado, ¿no? A pesar de estar casado se podía ser santo. Pero con este cambio de mentalidad del Vaticano II, ya no se dice a pesar de, sino a raíz del matrimonio, ¿no? Uno puede ser santo, ¿no? También matrimonios arreglados, ¿no? Por tanto, incluso mucho se hablaba en ética sexual, en moral católica, ¿no? Del débito conyugal, ¿no? Del débito, es un deber donarse a la esposa, pero siempre se hablaba de la esposa al esposo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Ese débito conyugal, ¿no? Se cambia por la donación, donación que implica una gratuidad, que implica, ¿no? Detrás el amor, no un deber, no una obligación, sino esta donación mutua, voluntaria, que nace del amor. A finales del siglo XVIII surge el ideal del amor romántico, ¿no? De tal modo que hay una relación, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta, ese amor romántico donde todo se reduce al sentir, ¿no? El Ay, amor. Papa dice que el sentimiento varía mucho, ¿no? Varía mucho el sentimiento. Por tanto, decía Madeline Thornton, lo que sientes es todo lo que importa, ¿ve? Porque todo lo que importa está hecho de lo que sientes. Muchas veces eso, lo que sientes, si sientes, ¿no? Ese flower power, ¿no? El poder del sentimiento, ¿no? Por tanto, el emotivismo sobre todo van a encargarse y va a manifestarse en el cine y la publicidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Para ir terminando, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de todo este laboratorio del siglo XX sobre la familia? La revolución sexual desvincula por completo, amor libre, sexo seguro, todo eso desvincula el amor tanto del matrimonio como de sus deberes naturales de
de indisolubilidad, que es la permanencia, la fidelidad y la apertura de la vida, ¿no? Por tanto, los esfuerzos de la revolución sexual se centraron en romper tres relaciones. Primero, romper sexualidad y fecundidad, ¿no? Decíamos de Enovit y de las píldoras anticonceptivas, lo que se separa: sexo, hijos. Se puede tener sexo seguro, sexo libre, se puede tener sexo sin hijos, ¿no? Y eso fue una maravilla, ¿no? Para toda la revolución sexual, ¿no? Lo que nunca antes se había visto, ¿no? Separar la sexualidad de la fecundidad. Pablo VI dice lo contrario: cada acto conyugal está abierto a la vida, aunque no todo de acto conyugal no se siga un hijo si está en sus días infértiles. Separa también sexo del matrimonio. La revolución sexual ¿a qué lleva? ¿No? A un amor libre. ¿Qué es el amor libre? Se puede tener sexo seguro, fuera del matrimonio, cuando la iglesia enseñaba y enseña que el acto conyugal está reservada para el matrimonio y fuera se vive la castidad, ¿no? En cambio, la revolución, ¿qué separó? Separó sexualidad y matrimonio. Y lo tercero es se separa, ¿no? Por tanto, se podía tener sexo sin estar casados. Separa, en tercer lugar, sexualidad y amor. De modo sencillo, podía tener sexo sin amar, ¿no? Se podía tener sexo sin amor. Todos estos tres estaban unidos en el matrimonio y, como lo enseña la iglesia, siempre unidos. La sexualidad no puede estar separada ni del matrimonio, ni del amor, ni de la fecundidad, sino que tienen una relación mutua. Por tanto, llegamos al resultado del siglo XX. ¿Qué ha traído el siglo XX? Con amor libre, con sexo seguro, ¿ha solucionado los problemas? ¿Ha empeorado? Pues veamos. El modelo basado en el apetito, el amor libre, en el placer, en lo que sientes, no tuvo mayor éxito que el modelo tradicional. No tuvo éxito. Aún más, las uniones libres, ¿no? Las uniones libres no dio mejores resultados que el matrimonio. Peor, ¿no? No solo se destruyó el matrimonio, sino que no dio resultados. Aún más se da gran presencia de lo sexual en la vida pública, ¿no? Toda la publicidad, ¿no? Todas las publicidades, ¿no? Están llenas, ¿no? Y siempre con esa tendencia a lo sexual, ¿no? Si hablamos de liberación de la mujer, de protección de la mujer y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, a la mujer se esclaviza aún más con la prostitución, con todos los programas, ¿no? De televisión nacional, esto es guerra, yo qué sé, y todo lo demás, ¿no? ¿Qué hacen? Pues denigran a la mujer. Eso es lo que buscan, lo que quieren mostrar es que la mujer vale por lo que pueda atraer, ¿no? Por si tiene, yo qué sé, bonito cuerpo y todo lo demás. Es decir, siempre desde una perspectiva sexualizada. Si tanto hablamos de defender a la mujer, sin embargo, se va denigrando peor y aún más de modo lícito. Se va denigrando a la mujer de modo público, ¿no? O como ¿no? Si todas las publicidades de, por ejemplo, para lavar carro, yo el otro día veía una publicidad de, no sé si los que son de agronomía conocen la mochila de fumigar solo, ¿no? La marca Solo, ¿no? Son buenísimas. Nosotros en la selva usábamos para fumigar, ¿no? Y
Y ahora las publicidades es que una modelo cargando una mochila solo, pero semidesnuda, ¿no? La pobre modelo media enclenque, si le cargas una mochila se parte en 5, pero ahí está la publicidad. Y no comento más, ustedes ven mejor, ¿no? Por tanto, el siglo XX trajo también mayor inseguridad afectiva, ¿no? Si esta búsqueda de placer, el hedonismo, el sentimiento, lo que crea es una inseguridad, si el amor ya no, si el amor es solo del presente, ya no tiene una proyección hacia el futuro, por tanto, no puede dar una seguridad. A la persona siempre quiere una estabilidad, ¿no? ¿Tú qué buscas para tu familia? Una estabilidad. ¿Qué buscas en tu trabajo? Una estabilidad laboral. ¿Acaso es bonito cada 3 meses ir cambiando? Cada 3 meses trabajas, 3 meses buscas trabajo y así sucesivamente. No, no es bonito. ¿No? Si no, preguntemos a los docentes contratados que cada año cuando se termina, ¿no? Pues estar preocupado todo el tiempo hasta encontrar una plaza. Si es que encuentra una plaza, ¿no? Mi hermana es docente, ¿no? Y siempre cada año, pues, escucho, hablamos, ¿no? De sus preocupaciones, si encuentra una plaza o no. Miedo al futuro y miedo al compromiso. Por tanto, todo esto ha sido las consecuencias de este laboratorio del siglo XX, pues que ha dejado mayor inseguridad, no ha solucionado los problemas, porque los problemas no se solucionan, pues rechazando a la persona, destruyendo a la persona, sino potenciando a la persona. Por eso la iglesia, ¿no? Es que es maestra en humanidad, dice el Papa Juan Pablo II, la iglesia que es maestra en humanidad, madre y maestra, mater et magistra, ¿no? La iglesia que es maestra en humanidad, pues sabe educar y defiende a sus hijos y estamos llamados a eso, a poder defender, ¿no? La ideología de género que el Papa Francisco llama una colonización, ¿no? Ideológica, ¿no? Y contra una ideología es muy difícil luchar. Estamos viendo en el gobierno y así sucesivamente. Muy bien, nada más, que el Señor les bendiga. Hemos terminado esta noche. Si tienen alguna pregunta.